Había un rey lujurioso y astuto que cada vez que veía a una mujer o una joven hermosa en la ciudad, usaba su poder para obtenerla. Un día, el rey organizó una gran celebración por el cumpleaños de su hijo e invitó a todos los habitantes de la ciudad. El ministro más confiable del rey también asistió con su esposa. Cuando el rey vio a la esposa del ministro, quedó completamente cautivado. Nunca había visto a una mujer tan hermosa. La celebración terminó y todos regresaron a sus hogares. Pero el rey perdió la paz. No podía dejar de pensar en la esposa del ministro. Esa noche, el rey no pudo dormir. Pasó toda la noche dando vueltas en la cama, pensando en cómo poseer a la esposa del ministro. Finalmente, una idea cruzó por su mente. Tan pronto como amaneció, convocó al ministro y le entregó una carta, ordenándole que la llevara a un reino lejano. El ministro aceptó sin sospechas e informó a su esposa antes de partir. El rey, ansioso por ejecutar su plan, se impacientó esperando la salida del ministro. Cuando estuvo seguro de que el ministro había partido, se perfumó y cabalgó en su caballo real hacia la casa del ministro. Cuando el rey llegó a la casa del ministro, la esposa de este, llamada Kapala, estaba sentada en el patio secando su cabello mojado después de bañarse. Tan pronto como vio al rey, se levantó de inmediato y lo saludó diciendo: «¡Salve, majestad! ¿Qué lo trae por aquí hoy?». El rey levantó la mano para reconocer su saludo y respondió: «Nada especial. Pasaba por aquí y pensé en comprobar si todo estaba bien en la casa de mi leal ministro». La sabia y virtuosa Kapala ya había percibido las verdaderas intenciones del rey. Lo recibió con honor y le sirvió deliciosos manjares. Pero el rey no había venido solo a comer. Después de probar un poco de comida, reveló sus intenciones elogiando su belleza, diciendo: «Nunca en mi vida he visto a una mujer tan hermosa como tú». Kapala, inteligente y fiel a su esposo, ya había comprendido el plan del rey. Sabía que el rey había enviado a su esposo lejos con el propósito de atraparla. Ella respondió: «Majestad, permítame preguntarle algo. Un león es el rey de la selva, pero ¿le corresponde a un león comer carroña o revolcarse en la suciedad? Cuando aquel que debe impartir justicia se vuelve injusto, ¿a dónde acudirá el pueblo en busca de amparo? Majestad, no es digno de usted decir tales cosas a la esposa de su ministro». Al escuchar las palabras sabias y reveladoras de Kapala, el rey se sintió profundamente avergonzado de sí mismo. El arrepentimiento lo invadió. Mientras tanto, el ministro, que solo había recorrido una corta distancia, de repente recordó que había olvidado la carta del rey en casa. Inmediatamente giró su caballo y regresó apresuradamente. Al llegar a su hogar y ver el caballo del rey afuera, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En ese instante, comprendió todo y pensó que su esposa le había sido infiel con el rey. Aunque ardía de furia, reprimió su enojo. Tomó la carta en silencio y se fue sin confrontar a nadie. Luego, reanudó su viaje y entregó la carta en su destino. Después de completar su tarea, el ministro regresó a la corte del rey. Sintiendo culpa, el rey recompensó al ministro con muchas joyas y piedras preciosas. El ministro tomó todo y se lo dio a su esposa. Sorprendida, Kapala preguntó: «¿De dónde has sacado todo esto?». El ministro respondió: «El rey me lo regaló y también te he enviado de regreso a la casa de tus padres». Pasó el tiempo, pero el ministro nunca preguntó por su esposa ni intentó traerla de vuelta. Después de mucho tiempo, los hermanos de Kapala finalmente se acercaron al ministro y le preguntaron por qué no la había reclamado. El ministro respondió: «He cumplido con todas mis responsabilidades hacia ella. Ya no es mi preocupación». Al escuchar esto, los hermanos de Kapala llevaron el asunto ante el rey y se quejaron contra el ministro. El rey inmediatamente convocó al ministro a la corte. Los hermanos de Kapala le dijeron al rey: «Majestad, le confiamos un jardín exuberante y floreciente, lleno de flores en plena floración y un pozo rebosante de agua dulce. Pero este hombre que está frente a usted ha destruido nuestro hermoso jardín, ha consumido todos sus frutos e incluso ha contaminado el agua del pozo». El rey miró al ministro y preguntó: «¿Es cierto esto? ¿Tienes algo que decir en tu defensa?». El ministro respondió con calma:
Majestad, el jardín les fue devuelto en un estado aún mejor que cuando lo recibí. Luego, el rey preguntó a los hermanos de Kapala, ¿es cierto que el jardín está intacto? Ellos admitieron, sí, Majestad, el jardín está intacto, pero queremos saber por qué lo abandonó. Entonces, el rey preguntó la razón al ministro. Él respondió, Majestad, no fue ni por celos ni por resentimiento que devolví el jardín. Un día, cuando fui a mi jardín, vi huellas de un león. Temí que el león pudiera atacarme también, así que decidí mantenerme alejado. El rey escuchó atentamente y luego se levantó de su trono diciendo, Ministro, regresa a tu jardín sin miedo. No hay duda de que un león entró en tu jardín, pero ni dañó el jardín, ni arrancó una sola hoja, ni comió ningún fruto. El león permaneció allí por un tiempo y luego se fue decepcionado. Juro por el Todopoderoso que nunca he visto un muro protector más fuerte que el de tu jardín. Al escuchar las palabras del rey, el ministro fue de inmediato a la casa de sus suegros y trajo de vuelta a su esposa Kapala. Todo el asunto se resolvió sin dañar la dignidad de Kapala, y nadie en la corte comprendió lo que realmente había sucedido. Para más historias como esta, suscríbete al canal y mantente conectado. Gracias de todo corazón.